Bueno, bienvenido a las charlas de los días viernes. En esta oportunidad tenemos a la gran directora, muy novísima directora, Gabriela Suarzo, pero que trabajó mucho tiempo, muchos años en continuidad. Ella es directora, productora, asistente de dirección y continuista. Desarrolló mucho su carrera como continuista. En 2018 dirigió su primer largometraje, que se llama Cosas de Hombre, es una comedia, estrenada en salas en enero de 2020, un año bastante conflictivo, la estrenó este año, la película ahí nos va a contar un poco. Ella es nacida en Córdoba, pero me estaba contando recién que vivió creo que 5 minutos en Argentina y se vino a Chile. Desde el 98 desarrolla una prolífica carrera como continuista, script supervisor se llama en inglés, en la industria principalmente, y también como asistente de dirección. Participa en 60 producciones audiovisuales entre largometrajes chilenos y extranjeros y destacadas series de TV. Durante estos 20 años trabajó con reconocidos directores nacionales como Boris Cuercha, Pablo Larraín, Andrés Wood, Ricardo Larraín, Silvio Cayosi, Dominga Sotomayor, José Luis Torres Leiva, Sebastián Lelio, Sebastián Silva, Niles Atala, no sé si está bien dicho, Tomás Alzamora, entre otros. Me dejaste fuera, Gabriela. Bueno, ahí me explicaré por qué. No, a lo mejor no soy reconocido. Entre otros directores extranjeros como Eli Roth, USA, una película norteamericana que se llamaba después del terremoto, creo, algo así, Aftershock se llamaba, ¿no? Claro. Esa actuaba Eli. La que dirigió él, la más conocida en Chile, es Knock Knock, que la protagonizó Keanu Reeves. Entonces fue Tiene como, Rick y esas dos chicas que llegaban a verlo, exactamente. claro, Ahí, claro. Nelson Alemekar, Brasil, Asa Faringey y Uf de Suecia, Enrique de Freitas, Lima, Brasil, Vicenzo Marra, Italia. El 2008 comienza en paralelo a desarrollar una carrera como productora, debutando en la ópera prima del director Niles Atala, Lucía, 2011, largometraje estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Palabras mayores, Festival Clase A. Y premiada en los reconocidos Festivales Internacionales, el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en el FIC Valdivia, entre otros. El 2017 produjo la ópera prima del joven realizador Luis Quintana, Monstruo, película documental estrenada en el el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del 2018. Se desempeña como productora general y docente en la Escuela de Cine y Audiovisual del Instituto Profesional Arco, donde además imparte el ramo de continuista y de continuista. Como directora prepara un segundo largometraje, Malcriados, una comedia producida por Tiki Pictures de Chile y, no entiendo bien, VHS México parece que dice. Su rodaje está planificado para inicios de 2021. Entonces te damos las gracias, Gabriela, por haber aceptado la invitación. Estamos ávidos de escuchar y me gustaría partir preguntándote cómo empezaste en el cine, cómo llegaste al camino y a esta cosa que yo considero de una importancia primordial, sobre todo cuando yo dirigí mi primera película, encontré un aliado maravilloso en la Gabriela, que ella hizo la continuidad en Negocio Redondo y en Vacaciones en Familia también, trabajamos juntos también. Y a mí me parece que uno de los oficios más importantes cuando uno hace una película es la persona, esta es mi opinión personal, es la persona que más se apoya a uno, que es la continuista. Cuéntanos un poco cómo empezaste y de qué se trata este oficio de la continuidad. Bueno, hola, buenas tardes. Así como acaba de decir Farfán, lo dejamos fuera porque poco, poco conocido, un cine más tercero. No, eso voy a explicar al tiro porque este gallo, cuando estrené la película que dirigí en Argentina, ellos hicieron la biofilmografía, entonces como que los directores que figuran ahí son los que están en el mapa de la industria argentina. No es falta de cariño, yo Farfi le tengo mucho cariño. De las primeras películas que filmé como continuista fue la Negocio Redondo, que la hicimos con Farfán. Y yo empecé por accidente, básicamente porque yo salí del colegio, yo estudié música desde muy pequeña, yo soy concertista, y cuando salí del colegio todo el mundo esperaba que yo estudiara música y me metí a estudiar, di la aptitud académica en esa época, y entré a estudiar administración de empresa. Nada que ver, te juro, duré 2 semanas, entonces al final mis papás me dijeron, prepara la prueba para el otro año, pero tenéis que trabajar, y cuando llegó el momento de la prueba me fue bastante bien, pero yo no sabía realmente a qué me quería dedicar, y un amigo mío, nunca me voy a olvidar, me dijo, pero ¿qué es lo que más te gusta hacer? Entonces yo le dije, me gusta ver tele. Mira, hay una carrera que se llama comunicación, que yo no tenía idea, y entré a estudiar comunicación audiovisual, que derivó en este mundo del cine,
por ese accidente, digamos, y el instituto queda al lado de mi casa y uno adolescente que viene de vuelta en la vida y no sé qué, bueno. Me metí a estudiar eso y durante los 4 años que estudié trabajé en distintos lugares, trabajé en canal de televisión, siempre como alumno en práctica, como para que no te pagaran, pero para meterte, trabajé en radio, ¿no? Y al final decidí me gustó el cine, y ahí es donde hice mi práctica, y en esa época, que fue en el 93, 94, no se hacía mucho cine en Chile. El cine, las películas que se hacían en Chile, después de la dictadura, la cantidad de películas, la industria bajó a muy poco, muchas clandestinas, etcétera. Entonces, no se hacían muchas películas en cine. Y tuve la suerte de empezar a trabajar en una productora que el dueño era don Ricardo Larraín, un famoso cineasta y mi primer maestro. Y él en esa época filmó su primera película, que se llama El Entusiasmo, o sea, no, su segunda película, que se llama El Entusiasmo, que fue mi primera película. Y me metieron ahí, porque cuando uno entra a hacer la práctica, siempre eres el último mono en la fila, te ponen desde ir a comprarme al supermercado hasta barre acá. Entonces me pusieron a hacer un cargo que en esa época se consideraba como muy menor, que es la utilería, la persona que consigue los objetos que manipulan los personajes en una película. Y ahí me dijeron, tú tienes que relacionarte y trabajar directamente con el continuista. Y yo en la escuela de cine que estudié, no tenía ese ramo, ni siquiera existía ese cargo. En esa época en Chile, ser continuista no estaba profesionalizado, cualquiera hacía continuidad, el que no tenía que hacer el sobrino de alguien, daba lo mismo. Y ahí conocí ese cargo y me encantó. Y tuve la suerte que, gracias a Ricardo, que su gran amigo Silvio Cagliozzi iba a hacer su película, me llamaron, logré entrar en esa película como utilera y ahí conocí a Bruno De Tati, que es hoy en día un productor muy reconocido en Chile y afuera también, y él había trabajado con un continuista gringo y aprendió todo el método de cómo se hace la continuidad, y en esa película de Silvio, que fue muy larga, yo le conté a Bruno que me gustaba mucho, terminamos y me dijo que si quería estar en una película, me enseñó en una tarde, tenéis que hacer esto, 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 y al otro día me fui al norte a filmar mi primera película como continuista. Yo era súper chica, de haber tenido 23, 24 años. Siempre muy chora, como yo me las sé todas, pero básicamente por dentro la úlcera te carcome, digamos. Y era una película que al parecer es bastante simple, pero es bastante compleja porque es una historia que pasa todo en un día, y ahí es donde viene la gracia de la continuidad y al final del día de lo que se trata. La continuidad, que es, yo considero uno de los oficios, es el que más me gusta. Y es de los oficios más ingratos porque cuando tú haces bien tu trabajo, nadie se da cuenta. Si nadie se da cuenta de tu trabajo es porque está bien hecho. Entonces nadie te felicita. Solamente te llaman para retarte cuando te mandaste algún condoro y se nota. Entonces es un trabajo que es muy silencioso, que se relaciona con todos los departamentos, con todo el mundo que está filmando, pero siempre como muy por debajo. Entonces, claro, está el director y uno puede apoyar mucho, y Farfán ahí me puede... Y uno le tira una idea al director y el director va y le dice al actor y el actor, puta, qué buena idea. Y claro, y al final todas las soluciones que uno genera o las herramientas que le puedes entregar a tus compañeros al final pasan a la historia como méritos de ellos. Y honestamente a mí, en lo personal, me da bastante lo mismo eso. A mí no me gusta llevarme el crédito de nada, solamente me gusta trabajar en las películas. Pero eso, pues entonces es una de las pegas más ingratas en ese sentido. Lo digo porque hoy en día formo parte de una asociación de asistentes de dirección y continuistas y me ha tocado relacionarme con muchos colegas que en las películas no nos topamos. Las películas siempre cuentan con un solo continuista, entonces uno nunca va a trabajar con otro continuista en la misma película. Y ahí me di cuenta que hay mucha gente joven donde sí necesitan ese reconocimiento. Entonces, hay varias características personales que tienen que ver con herramientas que tenemos que tener emocionales para ser continuista y pasarlo bien, porque básicamente, que es lo que le digo a mis estudiantes, a ninguno de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza nuestros papás y nos dijeron, o estudias cine o no te pago ninguna carrera. O sea, básicamente aquí estamos todos estudiando
por algo que nos apasiona. Y así parte mi carrera, y de ahí, como en ese momento en Chile no habían continuistas, porque no era una carrera formal, resulta que me di cuenta con todo esto de la pandemia y esta asociación y varias cosas que me han invitado, chuta, me di cuenta que en realidad yo soy la primera continuista en Chile, por ende que fue como un orgullo, pero después caché que era la vieja ¿me entendís? Como que todos los continuistas que hay hoy día, desde el más joven hasta el mayor, que el mayor tiene 10 años menor que yo, tienen un poco el método que yo uso, vienen de ahí, de alguna manera llegaron a tener algo mío porque yo empecé a formar continuistas y ellos empezaron a formar otro, y así empezó a crecer. Y hoy día ya es considerado, tenemos un lugar de importancia dentro de esta estructura de personas, de equipo humano que trabajan en una película. Nos hemos situado en un lugar de importancia y también tiene mucho que ver, como justamente esto no estaba normado, tú llegabas a trabajar una película donde el director no tenía idea qué hacer contigo, o sea, ¿para qué me sirve? Eras una molestia más que una ayuda. Y a lo largo del rodaje se iban dando cuenta de cómo te pueden usar o para qué les sirve esta persona que tiene este nombre medio raro también. Y es Oye, así como yo llego al cine y tuve la suerte de filmar con la gran mayoría de directores que hay en Chile, jóvenes, viejos, y yo creo que también la importancia, no solamente en la continuidad, sino en todos los técnicos que para mí, y ahí es donde yo creo que se nota la pasión, para mí todas las películas que yo he filmado, las series, siempre son la primera película, porque nunca vas a tener la misma historia, el mismo director, el mismo lenguaje con el que trabajar. Entonces, eso te presenta un desafío importante y que también, obviamente, una motivación que es maravillosa. oye, y para Partir entrar ahí a decir algo. más al terreno específico, Gabriela, ¿cómo trabaja un continuista? ¿Cómo parte trabajando cuando la llaman a un proyecto? Porque yo me di cuenta, al trabajar contigo, que tú tienes una forma distinta de leer, y hemos visto ya en la otra charla aquí, cómo lee el guión un director de arte, cómo lee el guión un director un sonidista, incluso un montajista. La continuista tiene su propia forma de leer el guión. Cuéntanos un poco ya más en la cocina, cómo se trabaja, cómo se prepara un largometraje. Mira, desde que te llega el guión, mi técnica personal, primero que nada, es leerme el guión como que fuera un libro. Solamente abocarme en la historia y sobre todo tener después en el recuerdo qué sensaciones o qué escenas me gustaron o con qué personajes enganché. Muchas veces cuando te llaman a una película ya existen los protagonistas, ya sabemos qué actores van a protagonizar la película, entonces inmediatamente uno le pone cara. Entonces lo primero que hago yo es leer el guión para ver si a mí, Gabriela Sobarzo, no continuista, persona, televidente o espectador, me funciona la historia o no. Si me entretiene es mucho más fácil, si no me entretiene es más complejo porque en el fondo uno ahí, mi misión en ese sentido es como analizar el guión para ver dónde, según yo, está fallando y cómo poder reforzar en base a lo que el director quiere filmar y a lo que realmente la película es. Entonces yo siempre leo, antes de reunirme con el director, yo siempre leo por lo menos 4 veces el guión, siendo la primera vez como un libro, la segunda vez ya detectando esta estructura que tiene, cómo se estructura el guión, cómo son los personajes, y una cosa mucho más técnica en ese sentido, dónde falla, según yo, dónde está más débil, dónde está más fuerte, y muchas veces qué escenas funcionan derechamente y qué escenas no funcionan. Y antes de sentarme a trabajar con el director, yo estudio a ese director. Tengo que saber cómo dirige, que si ha filmado es mucho más fácil, obviamente, trabajar con un director, por un lado más fácil, por otro no. Es mucho más fácil trabajar con un director que ya tiene filmografía anterior, cortometrajes o alguna película, porque inmediatamente tú notas, te das cuenta de cuál es el estilo o el camino que ese director toma. Farfán es súper distinto a Andrés Wood, por ejemplo, y yo siempre se los digo a mis alumnos, si a todos los directores de Chile tú le entregas el mismo guión, tú vas a tener la cantidad de directores, vas a tener la misma cantidad de películas diferentes, siendo que es la misma película. Y yo después de ese estudio y de esa pasada, ahí recién tengo una reunión con el director, ya depende del asistente de dirección, porque la primera actividad que se hace en una película es una actividad que es muy importante que se llama la lectura del guión,
donde se reúne todo el equipo técnico, los más importantes con el director, los cabezas de equipo, digamos, y donde se lee en esta jornada o jornadas, depende, se lee escena por escena con el director. Todos, desde nuestros cargos, le hacemos preguntas y el director nos da respuesta, y lo bueno que tiene eso es que como es un trabajo colectivo, hay preguntas que a mí no se me ocurrieron y a la vestuarista sí, y entiendo la respuesta, y con esa información, más todo lo anterior, tú ya te puedes hacer un mapeo de más o menos lo que quiere esta persona, entendiendo que el director es una persona que tiene que transmitir muy claramente lo que quiere, porque no nos podemos meter en su cabeza. Entonces, generalmente este señor trabaja, o señorita, trabaja con referencias, te muestra, quiero hacer esta película que quede como la foto, como esta película, que se actúe como esta otra. Y ahí uno va armando un poco, porque lo más importante de los técnicos y lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos trabajando creativamente y en términos prácticos para la visión de una sola persona, que es el director. Y el director, la directora, quiere contar esta historia de esta manera. Si no tenemos claro eso, vamos a trabajar en pos de lo que yo creo que debería ser, que generalmente es distinto a lo que quería el director. Entonces, para eso necesito yo tener esa información sobre el director y sobre la visión de la película. Y después ya viene un estudio mucho más al detalle, donde uno estudia los personajes, estudias la coherencia que tiene la historia, y también, que es lo que hace una de las particularidades que hace la continuista, es sitúa esta película en un determinado momento de la historia, entendiendo que puede ser una película actual, pero en qué mes pasó, qué día era, cuánto tiempo dura la película en la historia. Nosotros vemos una película de 1 hora y media, pero en la historia pudo haber pasado 20 años o puede ser un solo día. Y ahí tú empiezas a trabajar directamente con el director, el asistente de dirección y los otros departamentos, donde tú haces una propuesta de coherencia y vas corrigiendo con el director para poder llegar antes de filmar con esto absolutamente claro. Y otro trabajo muy importante es el recorrido emocional que tiene el personaje, que uno lo tiene que tener muy claro. Eso más el control de los tiempos. Uno como continuista realiza en la preproducción un estudio de tiempos que se llama un precálculo de tiempo, donde en base a todo lo que les conté, yo leo el guión y cronometreo el guión para ver cuánto la proyección de tiempo, cuánto va a durar esta película en pantalla. Las películas chilenas, el espectador, como bien sabemos, al chileno no le gusta mucho ir a ver cine chileno, entonces el espectador que va al cine a ver una película chilena resiste 1 hora 40, máximo 2 horas, sentado frente al televisor. Entonces, cuando nosotros hacemos este estudio de tiempo, si ese tiempo final a mí me da, qué sé yo, 2 horas y media, y es algo que te lo pide mucho el productor, uno presenta eso y ahí se toman decisiones drásticas como hay que acortar el guión, hay que cortar escenas, hay que sacar, hay una modificación del guión que nace desde ahí. Porque mientras más dure la película, son más días de filmación, los días de filmación son carísimos, y proyectar una película de 2 horas, vuelvo a repetir, como que uno no va mucho al cine. De hecho, bueno, antes el diario, ahora como que uno no ve, pero uno se fija la película, quién actúa, cuánto dura. No, 2 horas 10, ni muerto. 2 horas 20 voy a ver, no sé, Iron Man al cine, pero no sé, Juanita salió de compra, película chilena dirigida por no, el espectador no va a querer ir. Entonces, en el fondo tiene que ver con eso, y esos tiempos que se manejan, esa proyección que maneja que estipula el continuista, que no es aleatorio, no es que a mí se me ocurrió, sino que tiene que ver con todo este estudio. Si lo extrapolamos a televisión, yo hice una serie que le fue muy bien, que se llama Los 80, y ahí los tiempos funcionan de otra manera. Los canales de televisión tienen una parrilla programática donde cada producto que emiten tiene que tener un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, los 80 tenía que durar 1 hora al aire, pero había que considerar las tandas comerciales, bla, bla, bla. Entonces, cada capítulo tenía que durar obligatoriamente 52 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces, ese estudio sirve para eso. Ese es como el acercamiento al rodaje, y ya en el rodaje las dinámicas son súper diferentes.
Bueno, Espérate un poco, Gabriela, porque hay una pregunta, pero además le quiero hacer una cosa. Dice Tatiana, que es una ex alumna del diplomado, dice, ¿y ese análisis de guión desprende un informe preliminar o solo es para tomarle la mano el guión? Esa es la pregunta, pero además, agregarle a lo que tú me estás diciendo, que yo cuando partí con negocio, que era mi primera película, lo que más me sorprendió de tu trabajo es que tú me obligaste a ver una cosa que yo no había visto en el guión, que era determinar exactamente esta secuencia, cuánto duraba lo que tú dijiste al principio, duraba una cantidad de días. La historia de negocio creo que pasa en 3 días. 3 días y yo no me había pensado en eso, no había pensado en que pasaba en 3 días. Habíamos escrito el guión, o sea, si me metía a escarbar, claro, uno piensa así, esto pasa en 3 días, pero tener que determinarlo así, y esos 3 días el personaje se cambia de ropa, no se cambia de ropa, se va a ensuciar, no se va a ensuciar, eso me pareció fascinante de la pega, me encantó. Entonces, mezcla eso con un poco con este análisis preliminar, así que te pregunta Tatiana. sí, ese análisis preliminar del guión, Tatiana, básicamente se hace en la preproducción, se entrega varias veces un análisis, se entrega un análisis principal donde uno marca todas las cosas que tiene que marcar, como dice Farfán, justamente los tiempos, que es en qué momento de la historia, cuánto dura la historia, en qué momento de la historia está sucediendo, donde ahí siempre el primer análisis de guión hay una parte de tecnicismo de cómo se construye un guión. Nosotros somos analistas de guión, que no es lo mismo que ser guionista, ojo. Somos analistas de guión en lo concreto de cómo funciona una película y la estructura que nos enseñaron es esta. Y por otro lado, en este informe también viene toda esta propuesta de cuándo suceden las cosas. Fechas, horas de cada una de las escenas, que siempre los directores, como Farfán lo podrá saber, uno le dice, bueno, pero esto está como a las 4 de la tarde, ¿o no? Da lo mismo, es que no da lo mismo, porque es zanjar ese horario, es zanjar en qué, bueno, en el horario en particular tú le das herramientas a otros departamentos para construir el La entorno o fotografía, la situación que te fotografía, están por ejemplo. pidiendo. Fotografía, por ejemplo, hoy en día cada vez se ilumina más como ya, da lo mismo, es mañana o es tarde, fin. Como que hay un trabajo más estándar, justamente que no tiene que ver con una cosa de que sea de menor calidad, sino que también estandarizar un poco sirve para que el director en montaje pueda cambiar las escenas de posición y funcionen igual. Que eso es súper bueno también, considerar esa herramienta. Yo le digo como, por ejemplo, si uno dice, esta escena donde está la familia discutiendo de tal cosa, ocurre, yo continuista pongo que ocurre a las 5 de la tarde, el director de arte se puede agarrar de eso y ofrecerle al director y decirle, oye, ¿y si están tomando todos 11 y ahí pasa la discusión? ¿Se entiende? O viene llegando porque es la hora en que ya volvió el cabro que hace deporte, entonces viene echando mientras todos tomamos 11. Entonces hay un que no está en el guión y probablemente el director tampoco mucho se detiene ahí. Y esa es la parte donde nosotros podemos contribuir a este imaginario que está fabricando este director, directora, digamos, este mundo que nos está planteando. Entonces, ese tipo de elementos funcionan para que los otros departamentos se agarren y puedan proponer distintas cosas que al director probablemente les va a abrir la cabeza y le sirve. Porque tampoco el director es una persona que desde el primer día sabe exactamente lo que quiere hacer, no. Siempre va enriqueciéndose de lo que los demás podemos proponer para tener, de hecho, para definir y finalmente realizar algo que mucho más enriquecedor, porque por algo es el director dice me gusta, no me gusta, quiero esto, te muestran, me gusta, no me gusta, fin, pero el director no es un fotógrafo, no es un director de arte, no es... Por eso hay especialidades que aportan a la película y principalmente a que el director pueda tener más herramientas para elegir o armar cosas que probablemente antes no se le hubiesen ocurrido que le funcionaba para la película. Entonces sí, ese análisis de guión, que es muy al detalle, tiene que ver con eso. Y con lo que preguntas tú, Farfán, de cuántos días pasa en la película, y ahí es uno de los objetivos principales del continuista. Las películas se filman en desorden. Las películas van, un guión te llega de la escena 1 a la 90 y uno nunca va a filmar 1, 2, 3, 4, sino que vamos a filmar dependiendo de los criterios que tuvo el asistente de dirección para armar el plan de filmación
el primer día de rodaje uno va a filmar la escena 7, 23, 82 y la 1, y en ese orden. Entonces, como filmamos todos separados, tiene que haber una persona preocupada de que en el momento del montaje, cuando el director y el montajista se sienten y armen linealmente la película tenga coherencia, tenga una continuidad, que el espectador no se dé cuenta de los errores de continuidad clásicos o más grandes que te puedan sacar de la película. No sé si se entiende, es muy enredado lo que digo. No sé, ¿la gente entendió esa parte que explicó Gabriela? ¿O tiene alguna pregunta sobre eso? Sí, todos entendieron. Ahora, Gabriela, mira, Bacán. hay algo maravilloso que, bueno, hay dos cosas que te quiero preguntar. Dicen, esta es una cosa más bien de mito urbano, que los continuistas generalmente son mujeres, porque son más observadoras, tienen una capacidad de observación mucho más aguda que los hombres. Yo conozco hombres continuistas también, pero generalmente son mujeres, no sé por qué será. Y lo otro es que a mí me pasó mucho que la continuidad, yo la conocía desde la perspectiva de lo que acabas de hacer tú. Prendiste el cigarro, estáis fumando hasta ahí, cortaba, y yo me acuerdo que estaba Gabriela y decía, echaba al set. Ella primero, la que echaba al set, decía, paren, y fotografiaba todo. Sacaba foto a todo y ponía a los actores así y así, y después podía, y además cubría el set con una, así como esas winchas como de la escena del crimen, para que no lo tocaran el set, porque estaba en continuidad, y se ponía, el set está en continuidad. Si alguien metía o sacaba algo, el típico asistente, hay una manzana, la saca y se la come, queda la cagada, porque después no está la manzana, que vamos a filmar después. Ya, y eso es la continuidad técnica, básica de cosas de la ropa, que tenía la polera así, que estaba chascón. Pero yo me acuerdo que Gabriela de repente se acercaba después, yo decía, corten, y Gabriela se acercaba y me decía, ¿sabéis que él, en la escena que hicimos hace 5 semanas, estaba más triste? Y había una continuidad emocional. Y eso era primordial, me acuerdo, que para mí sirvió mucho. Háblame un poco de eso, David. Bueno, así como dices tú, sí, cuando era más joven, como en tus películas, digamos, uno está obsesionado con el cigarro, si está más largo, está más corto, si el vaso, si alguien sacó la manzana. Y claro, yo no tenía muchas técnicas, las mías eran bastante psicópatas, para resguardar todas esas cosas. Hoy en día, como que uno va formando como cada departamento y uno los obliga a que cada departamento lleve su propia continuidad, entonces básicamente uno revisa nomás. Y también me he relajado más con la edad, porque justamente lo que dice Farfán es lo que yo considero realmente importante. Yo creo que una película que está bien actuada, el personaje puede tener el vaso más lleno, más vacío, pero el espectador no se va a dar cuenta porque está viendo la actuación, está metido en la película. Fíjense en las películas o en las series que a ustedes les gustan. Yo siempre me cuento esta experiencia. A mí me gustaba mucho cuando era Lola, una serie que se llama Friends, y me encantaba Friends, y vi Friends completa y la vi de nuevo, son 10 temporadas, o sea, hartas horas del día. La vi completa cuando era joven, después la vi ya mayor de nuevo, y la tercera vez que la vi, que ya prácticamente me la sabía de memoria, me empecé a dar cuenta que esa serie tiene una cantidad de errores de continuidad que son impresionantes. O sea, para pegarse un balazo. Pero yo, continuista, nunca lo vi porque me gustaba la serie. ¿Y dónde está esta gente que publica, y lo van a encontrar mucho en internet, como los errores de las grandes películas? Eso tiene que ver porque son grandes películas de gusto masivo, donde la persona la vio y empezó a encontrar todos los errores. En mi experiencia, en los 80, nosotros hicimos la primera temporada, la salió al aire, le fue súper bien, entonces hicimos la segunda temporada al año siguiente. Y yo el primer día que llegué al Canal 13, el Tito, que era el productor ejecutivo del canal, me dice, estoy súper feliz porque fíjate que en YouTube armaron un canal con todos los errores de continuidad de los 80. Y yo me quería morir. Y el Tito me decía que estaba feliz porque justamente pasaba eso, que a la gente le había gustado tanto que la había visto una y otra vez Y no hay y había publicidad mala. disfrutado, ¿cachai? Pero la primera vez nadie se cuenta. Fantástico. Entonces, claro, la continuidad tiene que ver, no solamente tiene que ver con si está más largo, más corto, si está más lleno o más vacío, no así como en la televisión. El formato televisivo graban a 3 cámaras, entonces los errores de continuidad
son prácticamente ninguno, porque las acciones se registran desde 3 lugares diferentes una sola vez. El cine se filma a una cámara. Entonces el cine, para filmar una escena y tener a los 2 personajes en cuadro, después a uno, después al otro, y así tenemos que filmar desde estos distintos puntos de cámara lo mismo. Y es ahí donde entra el continuista a velar para que todo suceda de la misma manera que lo hicimos inicialmente, pero tanto en los objetos como en la continuidad de actuación de la escena y de la película en general. Entonces lo que dice Farfán, hoy por hoy yo como continuista es lo que más me preocupo, de la actuación del personaje, de que primero tenga coherencia con la formación, con lo que armó el director con el actor. Mi personaje es de esta manera y funciona de esta manera, y mantener esa coherencia, esa continuidad de ese personaje y esa coherencia a lo largo de la película. Si uno lo tiene claro, el actor o el director pueden improvisar y nosotros siempre vamos a avisar si estamos bien o estamos mal, o sugerir cosas, porque también se nos ocurren cosas, para que el personaje mantenga esa coherencia como personaje y estado emocional. Por eso en el primer estudio, el primer análisis de guión, uno hace la curva emocional del personaje. Las películas generalmente, los protagonistas siempre, pero casi todos los personajes parten de una manera y terminan, cambiaron de distinta manera. Son más buenos, son más malos, se murieron, les gusta ahora las aceitunas y al principio no les gustaba. Pero eso tiene un recorrido a lo largo de la película. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, justamente para ayudar al director y también para el actor. Somos una herramienta que hoy por hoy los actores nos usan bastante con eso. Entonces, cuando uno llega a filmar este día de rodaje que vamos a hacer la 24, la 32, la 82 y la 1, cada vez que vamos a empezar una escena, el continuista va donde el actor y le recuerda, mira, vamos a filmar esta escena, que por supuesto se la sabe, tú vienes, la escena anterior que la filmamos hace 3 semanas atrás, te pasó esto, 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 y estamos en este momento de la película y mañana te va a pasar esto, esto, esto. Entonces acuérdate que la semana, cuando hace 3 semanas en la escena anterior tú venías muy triste y muy bajoneado, entonces ahora la escena no puede partir el súper feliz, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado entre una escena y otra. Y vuelvo a la importancia del tiempo. Saber en qué hora del día ocurre no es lo mismo una escena que uno filma, que la hora de la escena ocurre a las 10 de la mañana y la escena que sigue ocurre a las 4 de la tarde, uno tiene muchas horas entre una y otra donde el director y el actor pueden jugar con la parte emocional, donde arte, vestuario, maquillaje, etcétera, también pueden jugar. El cine es algo que es muy detallista. Entonces, si nosotros filmamos qué es lo que pasa en un living con un personaje yéndose temprano en la mañana y la escena que filmamos después es el mismo día, en el mismo living, el mismo personaje volviendo a la casa, lo que va a suceder es que el continuista junto con el equipo van a construir. En la mañana el tipo se va súper peinado, planchadito, y cuando vuelve, vuelve después de un día de trabajo. Todo lo que uno ve, espectador, sin necesidad de que hable, todo lo que uno ve, vestuario, fondos, etcétera, hablan por el personaje, por la personalidad del personaje, por la situación emocional del personaje o por el momento del día. Entonces, cuando yo le decía a Farfán, pongámosle tiempo, cuántos días pasó entre uno y otro, justamente es para eso, para que todos los departamentos también se agarren de esa cantidad de tiempo y puedan decir, puedo tener esta licencia de hacer tal cosa. Lo más gráfico es cuando, y eso también, sin verbalizar, porque hay muchas películas que dicen, no, eso fue la semana pasada, y lo ponen textual, para que el espectador entienda que la escena anterior pasó hace una semana. Entonces, la manera más gráfica es Martín Vargas, pelea, pum, combo, termina la pelea con el ojo así, y la escena que sigue está Martín Vargas con el ojo deshinchado, medio moreteado. El espectador, sin tener ni siquiera que meterse como a racionalizar, entiende inmediatamente que desde la pelea hasta ahora han pasado varios días. ¿Se entiende? Y para el actor también le sirve esa herramienta, de cuánto tiempo ha pasado. Si yo hoy día con Farfán me peleo y nos mandamos a la cresta, y la escena que viene nos encontramos, y el continuista nos dice, se van a encontrar 4 horas más tarde, vamos a seguir los dos súper enojadísimos. Pero si el continuista nos dice, ha pasado una semana, probablemente no nos vamos a dar bolas, pero la rabia ya bajó.
Para eso sirve saber cuánto tiempo y en qué momento del día está sucediendo esta historia en la película. Y eso es una propuesta, y yo siempre lo digo, y a mis alumnos y a mis discípulos también, nos pagan para saber todo eso, entender, corregir, proponer, pero la persona que tiene la respuesta final es el director. Entonces, cuando yo digo, estamos equivocados poniendo la cámara acá porque no pega con el otro plano, no me importa, estamos equivocados, no, yo lo digo 3 veces y después ya, bueno, problema el director, el que se va a encontrar con ese problema es el director de la sala de montaje. Fin, no tengo una pistola para obligarlo a hacer lo que yo digo. Digamos. En relación a eso, yo me afirmaba mucho porque hay una cosa que uno cuando está en el fragor de filmar una película, está preocupado justamente de la historia y que la cuestión funcione y del ritmo completo, del arco entero, ¿no? Entonces, de repente se le dan esos detalles. Yo me acuerdo que me afirmaba mucho en ti con esta cuestión de los ejes de cámara, que cuesta mucho enseñarle a nuestros alumnos el problema de los ejes de cámara. Entonces, entra por la derecha o entra por la izquierda. Y tú lo tenías así, súper claro. Y yo confiaba a ciencia cierta entre el fotógrafo y tú, ya será por la izquierda. Una vez me acuerdo que discutí esto cuando hicimos una cosa súper loca que teníamos que hacer un camino hacia allá y la camioneta se caía del camino y después yo dije, dijiste tú, no vamos a alcanzar a hacerla en el día, vamos a tener que usar 2 mañanas, y no podíamos usar 2 mañanas porque el sol hacía un recorrido así, y después la sombra iba a estar de otro lado. Entonces yo dije, hagamos lo siguiente, filmemos la primera parte para allá, y después demos todo vuelta para el otro lado, y el sol va a estar al mismo lado. Y llevamos todo así como plop, y lo hicimos, y yo incluso lo monté en 2 VHS para mostrarles que la cuestión funcionaba. Pero es afirmarse mucho en los ejes de cámara, es importante eso, ¿no? Sí, los ejes de cámara que en Chile hacen responsable al continuista, y en realidad todas las películas que yo he ido a filmar afuera, el responsable del eje es el director de foto. Se han sacado el pillo ahí, nos han cargado una mochila por años. Pero el eje tiene que ver con que para qué funciona, como en términos básicos, funciona para contar, para situar al espectador en un espacio y en una relación entre los personajes, para que el espectador no se pierda, entendiendo que el cine es mentira. O sea, las grandes escenas nosotros podemos filmar, hacer como que Farfán y yo estamos en el mismo lugar conversando, y solamente tenemos que empatar los fondos, las miradas, pero Farfán lo pueden haber ido a filmar a su casa, y otro día a mí a mi casa sin tenerlo al frente, pero al momento de montar da la sensación que estuviéramos los dos en el mismo espacio. Y esa, sobre todo, el eje donde se usa, y es como lo más clásico, es justamente para que en el lenguaje visual del espectador se entienda que un personaje está hablando con el otro. Entonces, lo primero que se hace es mostrar a estos 2 personajes, donde Juanito está a la izquierda y Pepito está a la derecha, y cuando mostramos a Pepito, que está a la derecha, tiene que mirar a la izquierda, y cuando mostramos al otro, tiene que mirar a la derecha, y en montaje, cuando se pegan las planos, el relato se entiende y el espectador ni siquiera se lo cuestiona, ni qué es lo que hacen mucho. Yo me he fijado cuando hay saltos de eje en el cine, yo siempre miro esas caras, el espectador hace como algo raro, como que algo no alcanza. Nadie va a decir en el cine, oye, mira, se saltaron el eje, porque hasta a mí me cuesta entenderlo, pero sí hay algo que le pasa al espectador, hay algo que no le funciona, Me y ese tipo distrae. de errores te distrae. Y es por eso digo que esta pega es ingrata, porque cuando hay errores de continuidad que el espectador en una primera vez que ve la película se da cuenta, significa que no está tan metido en la película, y si está un poco metido, inmediatamente eso lo va a sacar de la historia y ya pierde fuerza la película en sí. Entonces hoy día el eje que tiene que ver con esto, que es ubicar al espectador espacialmente en un lugar entre la relación de las personas, o ya un eje de movimiento que tiene que ver por dónde sale, por dónde entra. Y lo que hizo Farfán con esa camioneta, que sufrimos todos porque fue una larga discusión, se hace siempre, que se llama falsear en el cine. Justamente ahí el sol era lo que nos mataba, y obviamente había que mover la camioneta, pero lo que nos podía delatar que estábamos moviendo mal la camioneta eran los fondos. Entonces los fondos tienen que empatar con el fondo original. ¿Cuál es el paisaje que yo estoy filmando o que yo estoy viendo detrás en el primer plano? Para que cuando yo dé vuelta la camioneta
situar la cámara en tal lugar para que el espectador no se dé cuenta que movimos esa camioneta, básicamente. Entonces, y ahí viene todo, y eso es lo gracioso de que las mujeres sean continuistas. Yo tengo una teoría de por qué son más mujeres continuistas que hombres. El continuista en los orígenes del cine, que nace en Estados Unidos y en Europa, que son industrias que hacen cine mucho antes que nosotros, estos personajes nacen y se llamaban secretarios de producción. Después se llamaron secretarias de dirección, secretarias de direcciones. Y después se establece como un cargo formal que se llama continuista. En Estados Unidos y en Europa se llaman script supervisor, que eso es el continuista. Pero nace desde ahí. El cine es uno de los trabajos bastante machista, muy machista, que gracias a Dios hoy en día está cambiando la cosa y hace varios años. Yo te diría que muchas de las mujeres que trabajamos en el cine probablemente nos ha costado más llegar a donde estamos, pero ya estamos, digamos, estamos más establecidos que en otras pegas, en otros mundos. Pero claro, entonces por eso hay más continuistas mujeres que hombres, porque las mujeres, con una cosa que no me preguntéis por qué, hay una cosa genética que las mujeres espacialmente somos más perdidas que los hombres. Fíjense, ¿quién pregunta dónde estamos, para dónde doblo, conoce la calle, no sé qué? Somos las mujeres. Hay una cosa espacial. Los hombres son mucho más ubicados. Entonces, los hombres continuistas manejan mucho mejor los ejes que las mujeres. La diferencia es que las mujeres somos más inteligentes. Entonces, cuando Farfán dice como la Gabriela tenía la respuesta, eso es mentira, eso es una técnica mía, porque a mí me preguntan, que me la enseñó Betati, me dijo, tú nunca te puedes mostrar insegura. Entonces, si a ti te dicen, Gabriela, ¿para dónde tienes que mirar? ¿Para izquierda o derecha? Tú vas y decís, ¡para derecha! Y revisáis bien, no, ¡para izquierda! La gracia es cómo lo decís, pero en el fondo te equivocaste, pero nadie se dio cuenta que te equivocaste. Eso es lo curioso que tienen los ejes en relación a quién es mejor. A mí los ejes es una cosa que de verdad me cuesta. Yo tengo muchas herramientas como para no perderme, dibujo, hago planta, miro las cámaras, porque además el fotógrafo es una persona que siempre te dice, ese fondo no me gusta tanto, falsiemos, y hace esto que hace Farfán, pone la camioneta por otro lado, te cambia el fondo y tú decís, ¿y va a dónde tiene que mirar? A mí me tocó una película que fue, yo llegaba todos los días, la primera semana llegaba todos los días después de filmar a llorar a mi casa, y que era una película de superhéroes, donde toda la película completa, el 70%, era filmada en croma, en estos fondos verdes, donde después le ponen la nave espacial y no sé qué. Entonces de repente te encontrás con escenas donde el protagonista, tú leías la escena y el protagonista, que era un señor de este porte, hablaba con Supernova, que era un monstruo de fuego que flotaba y medía 2,5 metros y estaba flotando no sé qué, en un fondo verde, y teníais que filmar, entonces teníais que decirle, porque por supuesto este monstruo no estaba, entonces teníais que marcarle a este actor a dónde tenía que mirar, y después el fotógrafo decía, hagamos otro plano, pero me da lata cambiar la luz, entonces cambiemos el personaje, por ende se movía todo el set, pero la cámara estaba en el mismo lugar, con el mismo entonces al final era como, ¿para dónde mira? Fue un trabajo de chino, donde ahí aprendí, pero un montón sobre eje, sobre relación de mirada, y todo eso, yo creo que de ahí ya quedé como más perita, más que sabiendo más, sino que ya ahí establecí cuál es el sistema que tengo que tener para no equivocarme con los ejes. Porque al final del día, al igual que todos los técnicos y los continuistas también, tenemos que entregar determinada información que está estandarizada. Así, este es el formato, esto es lo que hay que entregar a todo el equipo técnico, al montajista, etc. Pero cómo cada uno llega a ese informe depende de cada uno. Y lo que hablábamos la otra vez, cada continuista, dependiendo de sus falencias, va a tener ciertos sistemas. Lo que dice Farfán, yo sacaba fotos a todos, porque yo, curiosamente, tengo una pésima memoria, tengo muy mala memoria. Entonces me agarro de mis anotaciones, de la foto. Entonces tengo un sistema que funciona y me funciona para mí. Y hay otros continuistas que tienen súper buena memoria, pero en términos de recordar el estado emocional del personaje son pésimos. Entonces ellos desarrollaron mucho más fuerte un sistema que les funciona a ellos para eso. Entonces no hay como un sistema claro
de cómo se trabaja la continuidad. Hay cosas que tienen que ver con las herramientas que son básicas, como ponte tú la fotografía, el reporte, los guiones, etcétera, y los documentos que uno tiene que entregar sí o sí, que son estandarizados, pero el resto, yo siempre digo, en el cine el 50% es saber una técnica y el otro 50% tiene que ver con sentido común y cómo tú te relacionas con las personas. Si tú no tienes empatía con tu equipo técnico, va a ser muy, muy difícil de trabajar. Oye, Gabriela, disculpa que te interrumpa. No, Dime una cosa en el asunto del informe que tú hacías. Porque yo me acuerdo que tú tenías un informe, anotabas todo. Cuéntanos un poco, ¿a quién le sirve ese informe? ¿Quién trabaja con, para qué hace ese informe? ya, aquí la definición más concreta que tengo de un continuista es que el continuista son los ojos del montajista en el set. El montajista es la persona que va a armar esta película, que va a decir, va a agarrar todos los planos, todas las escenas, la va a armar, esto es la película. Y como yo les decía, muchas veces cambian de orden. Para mí es tan importante el montajista como el propio director. Yo creo que es un segundo director. Y este montaje que lo ejecuta el montajista en pos de un trabajo en paralelo, obviamente que tiene el director, hace propuestas y qué sé yo. Esta persona no va al set, él no está en rodaje, cosa que es muy buena, porque uno siempre tiene un apego, un cariño al material, porque uno estuvo ahí, y esta escena, ¿te acordás? Y lo pasamos tan bien, no costó tanto, qué sé yo, entonces no la saquemos, pero el montajista tiene esa distancia de decir, no me importa cómo lo pasaste, no funciona para tu película, chao. Esto es lo que funciona. Esa persona no va al set y esa es la persona encargada de armar la película. Entonces, lo que hace el continuista es registrar todo, velar para que la continuidad de todos los oficios visualmente tenga una continuidad, arte, vestuario, fotografía, actuación, la cámara, los objetos, los movimientos de los actores, etcétera. Nosotros trabajamos y velamos por cada uno de esos departamentos y trabajamos para que cuando el montajista y el director se sienten en esta sala de montaje, agarren el material y lo peguen y que donde quieran pegarlo funcione. O sea, si nuestra continuidad está bien hecha o está súper estricta, el director tiene una cantidad de posibilidad de cortes entre un plano y otro, entre una escena y otra, mayor que si nuestra pega quedó más o menos. Ahí estamos obligados a usar solo este pedacito porque el resto no se puede pegar, porque el otro plano no sé qué, bla, bla, bla. Ese es el montajista. Entonces nosotros, continuistas, somos los ojos del montajista en el set. Velamos para que eso no ocurra y además entregamos un informe a esta persona con todo lo que dijo el director de cada una de las tomas que nosotros hicimos. ¿Cuál le El gustó? director en rodaje, ¿ah? ¿Cuál le gustó? ¿Cuál le gustó? Y muchas veces, porque cada escena tiene varios planos y cada plano lo hacemos varias veces, que son las tomas. Entonces, de todas esas tomas, el director dice, encontré que estaba medio flojo de actuación, medio flojo de actuación. Me gustó más la primera parte que la final, mejor la primera parte. Esta toma me encanta, esta es la buena. Todo eso que dice el director de cada una de las tomas, y también muchas veces viene el director te dice, esta toma está mundial, y viene el director de foto y dice, oye, se apagó un foco a la mitad, por foto no sirve de la mitad para adelante. Todo eso uno lo tiene que anotar. Y ese registro le llega al montajista. Y el montajista, en un primer armado, el montajista agarra todo ese material y arma linealmente la película como dice el guión, solo con las tomas buenas que marcó el continuista. Y esa es la primera vez que el director ve su película en un primer armado en bruto, que se llama. Y desde ahí que es la base para empezar a trabajar, para empezar a afinar, para empezar a cambiar plano o posición de escenas. Tatiana, te quería hacer una pregunta. Hola Gabriela, saludarte primero. Te vi también en otra charla, también hablando de continuidad, y la verdad es que me encantó el oficio, lo encuentro muy, muy interesante y muy importante. Y, y repensando ahora sobre este informe de montaje, y ya viéndolo en la práctica misma. Ahí está, se fue el profe. Entonces tú llenas una planilla, por ejemplo, y como uno antes de rodar define si se va a trabajar a 3-1 o a 2-1, tú ya llevas eso, me imagino, prescrito solo para llegar y anotar, pues uno no va a haber tiempo. ¿Cómo?
Porque, por ejemplo, tú estás señalando ahora que tú registras el estado de las tomas y los comentarios que hace el director. Por lo tanto, no es que tú vayas escribiendo toma 1, escena tanto, sino que eso ya está hecho desde antes. No, yo lo escribo. Todo completo. Mira, te voy a mostrar una planilla. Ya. Déjame encontrarla igual. Pero sí, acá. Esta es de una serie, por eso dice capítulo, pero es más o menos, cada película igual, dependiendo de la película, el formato y el montajista, tienen distintos diseños. Pero esto es la planilla madre. Entonces, yo pongo la fecha, bueno, capítulo no, digamos, la fecha del día que estamos filmando, no de la historia, y la hora en que nosotros empezó a correr cámara desde que dijo la primera vez acción el director. Ahí anotó la hora. Y aquí anotó el plano 1, todas las tomas, lo que dijo el director, cuánto tiempo duró en el cronómetro, una breve descripción del plano que estamos filmando, plano general, cámara a la izquierda, plano máster, toda la escena, en qué tarjeta de cámara está y en qué tarjeta de sonido está. Esto es lo que le llega al montajista. Ya. Entonces, dependiendo con el montajista, tenemos una nomenclatura que yo le pongo ya. Si dice OK, está buena, pero si dice OK con un círculo, esa es la toma y no podía agarrar otra. ¿Cachai? Ya. Eso es un formato que es como el más amigable para todos hoy en día. Pero hay otros porque también uno tiene que llevar la continuidad de cámara, de fotografía. No, ahí ya no lo tengo. Tendría que bucear. Porque la continuidad, por ejemplo, y por eso uno anota la hora del día, de hecho en esa planilla debería decir clima, uno también anota el clima que hay realmente cuando estáis filmando. ¿Cachai? Entonces cuando el fotógrafo te puede preguntar 3 semanas después, oye, la escena anterior, ¿a qué hora la filmamos? Y tú tienes la respuesta. Y ese lugar, ¿te acordáis? Tiene ventanas, sillas, y qué está nublado, ¿cómo está? Hay directores de foto que ni se acuerdan. Entonces ahí tú tenés toda la información que le entregáis y que le ayuda al director de foto, porque también el imaginario del fotógrafo, claro, puede ser, yo quiero hacer esta escena así de brillante y linda, pero tengo pocas luces y el día que nos tocó filmar estaba gris, nublado. Entonces, todo lo que él imaginaba ya un poco se nos fue a la paila. Tuvo que hacer más o menos lo que podía, por ende la luz que él filmó ya no es lo que él imaginaba, pero ese que filmó es lo que tiene que continuar para la otra escena. Te pregunto con tanto detalle, porque no es casual que en esta charla habemos 4 personas que estamos precisamente trabajando en un corto, y hace 2 días atrás estábamos hablando del continuista y de qué era lo que le íbamos a pedir al continuista, porque además, como sabes, con pandemia tenemos que trabajar con los equipos mínimos. Claro. Entonces, como es un cortometraje, de alguna forma se tiende a pensar que se necesitan menos cosas, pero es una película y necesitamos la misma cantidad de detalles. Sí, de hecho para mí yo creo que el cortometraje es más desafiante que una película, porque tú tienes que contar una historia que funcione y tienes menos tiempo para contar esa historia que funcione. Los cortometrajes, la única diferencia que tienen entre un cortometraje y un largo es que el rodaje dura 3, 4, 5 días y una película va a durar 20, 25, 80 días. Pero el resto es exactamente igual, las complejidades son las mismas. Y probablemente vamos a tener menos dinero para hacer un corto. Por ende vamos a tener que ir corriendo. Y cuando tenemos que ir corriendo, la claridad de todo el equipo técnico es vital. Por ende, la claridad del continuista, que es la persona que no se puede equivocar, es básico e imprescindible. El director se puede perder, y para eso tiene al continuista, para que lo ubique. El actor también, el asistente de dirección, no lo van a hacer o no deberían, pero la persona que no se puede perder y no se puede equivocar en ese sentido es el continuista. Cuando tenemos poco tiempo, un continuista tiene que tener clarísimo la película que está haciendo. Entonces, no sé, me fui para otro lado. ¿Te contesté la pregunta o...? Sí, en el fondo de la relevancia que tiene el continuista, independiente si es largo o corto, y todas las funciones del equipo técnico en general. Y ahora en pandemia, que justamente lo que tú dices, por el aforo permitido, en los equipos técnicos
además de que los rodajes se están tornando más lentos por estas normas de que tenéis que estar desinfectando, etcétera, etcétera, y la manera de trabajar, uno tiene menos tiempo efectivo para filmar y además tienes menos gente en el equipo técnico. Entonces, lo que yo sugiero es, en la preproducción, armar un sistema de continuidad que hoy en día es como bastante se trabaja, cada día más, pero todavía no lo hemos como profesionalizado de esa manera, que tiene que ver con que cada departamento, darle una herramienta a cada departamento para que cada departamento lleve su propia continuidad y el continuista solamente tenga que revisar. ¿Cachai? Porque cómo se funciona en general, el continuista va a maquillaje y le dice, bueno, y este día, y mira, yo saqué la foto, aquí está la foto, entonces acuérdate que este día tenía esto, ta, ta, ta. Lo que yo hoy día hago es obligar a la maquilladora que tenga su cámara, obligar que le saque fotos, y solamente en la mañana paso y le digo la escena tanto, ¿ven la foto? Sí, esa es, listo. Y después cuando llega el set yo miro y comparo con la mía. Estamos ok, pero ya no estoy al lado de la maquilladora diciéndole, no, está muy azul, bájale esto, nada. Lo mismo que con el vestuario y lo mismo con arte. Entonces, si tenéis poco tiempo, yo te recomiendo ese tipo de cosas, entregarle las herramientas, y para eso lo que con Cassandra, que es otra gran continuista, y que todo el resto de los continuistas no odian porque mal acostumbramos a los técnicos, lo que nosotros hacemos es un libro de continuidad para cada departamento. Entonces, donde tenemos todo el desglose de toda la película y solamente mantenemos la columna de vestuario con todas las indicaciones que tiene que tener, y les dejamos un espacio al lado para que cada departamento del libro que pasamos vaya anotando todo lo que se filmó. Porque en vestuario, ¿qué dice? Hoy día al personaje le vamos a poner la polera negra, larga, con los jeans celeste y las zapatillas blancas. Perfecto. Pero la continuidad de ese personaje y lo que esa persona tiene que anotar es que el personaje tenía los jeans arremangados, la polera fuera del pantalón, media arrugada, las zapatillas con los cordones a medio abrochar. Cómo lleva el vestuario el personaje es distinto a cuando uno lee polera, jeans, zapatillas. ¿Cachai? De hecho, nosotros lo que estábamos haciendo es, ya tenemos programada una reunión precisamente entre dirección, producción y arte para ver los temas de continuidad en la pre. Pero este comentario así nos viene pero de perilla, porque ya sabemos además que tenemos que fijarnos en los otros detalles, previniendo la falta de tiempo que vamos a tener durante el rodaje. Claro, Y eso o sea, además siempre, para todos los otros departamentos. exacto, siempre es bueno tener establecido cosas que tú puedes normar en la preproducción. Pero y ahí, ahí yo creo que hay que tener ojo. En mi opinión personal, solo un tonto no cambia de opinión. Y te lo digo porque cuando uno llega a filmar, muchas veces te encuentras con dificultades o, o con realidades que no te habías dado cuenta. Entonces los directores que leen su guión técnico y dicen plano medio no sé qué, y la cámara acá, porque así lo vimos en la pre y el plano medio, y resulta que la luz en este momento es mucho más bonita para allá, mueve la cámara. Pero hay directores que no. Lo mismo te puede pasar con la continuidad. Entonces, está súper bien establecer cosas de continuidad que tú en la pre ya puedes normar, pero hay muchas cosas que van a suceder en el rodaje naturalmente, que no tiene que ver con, si pongo el ejemplo del vestuario, no tiene que ver con cambiarle el vestuario, sino que tiene que ver con cambiar algo del vestuario, sacar la polera, meter la polera, no tengo idea. Ese tipo de detalles, para eso sirve el libro. Y ahí tenéis al vestuarista, que es lo que hago yo, que soy una nazi, anota, quiero ver lo que anotaste, ¿cachai o no? Porque claro, ¿qué pasa? Y que me pasó una vez, y ahí, desde ahí nace toda esta psicopatía, que una vez yo tuve en una película que era continuista, tuvimos un accidente a la vuelta de la casa, entonces hubo un día, que fue el otro día, que yo no pude filmar, y quedó la escoba, ¿cachai? Entonces ahí me di cuenta que en realidad, además de hacer bien mi trabajo, yo tengo que velar porque si yo me muero, la película se puede filmar igual. ¿Me entendí? Porque además una película, y ustedes bien lo sabrán, no se puede parar. Un día de rodaje es carísimo. O sea, ninguna película dice, ay, ya está nublado, no filmemos 8 días. No, esos son 5 o 10 millones de pesos más que no tení. No sé, a mí solo las películas extranjeras me ha pasado como medio raro el día ya no filmemos, pero son películas que tienen seguros, que son de millones de dólares, 300 extra. Probablemente ellos sí se puedan dar el lujo, pero nosotros no. Argenis, el nombre. Dale. Hola Gabriela,
Gracias por la charla, está muy buena. Una consulta que te tengo con referencia a la continuista y a los actores. ¿Cómo debe velar la continuista por los diálogos? Si ella debe estar pendiente porque el diálogo se diga correctamente como se había cuadrado antes. ¿Cómo es esa relación? Mira, eso es súper importante porque también es otra de las cosas que nosotros tenemos que velar. Eso va a depender mucho del director y del productor. En una industria cinematográfica gringa, el productor no quiere que le saquen ni le pongan una palabra, ni una coma, ni un punto. Entonces el continuista tiene que velar porque se diga exactamente lo que dice el guión. Hay que te diría que en Chile no existe. Pero sí, en Chile existe el tipo de director que quiere que se diga lo que dicen, siendo que el actor muchas veces va a ser propio el diálogo o su texto. Muchas veces pasa, y ahí Farfán debe tener experiencia, que el actor te dice, es que mi personaje no lo diría así. Y te cambian un par de palabras, pero al final está diciendo lo mismo. Y hay otros directores que derechamente dejan que los actores improvisen. Y eso es lo más complejo. Entonces, dependiendo del director que tú tengas, nunca, en ningún escenario, ningún director, tienes que velar porque el objetivo de la escena se cumpla. La información que tiene que entregar la escena para la película se está entregando. Entonces los actores pueden improvisar, pero tú en ese registro, que ojo, que si improvisan uno tiene que anotar todos los diálogos, todo lo que va diciendo, ¿cachai? Porque después en el otro plano tienen que repetir lo mismo, si no, no va a pegar. Entonces generalmente en la primera vez que lo hacemos improvisan, uno registra todo. Y si la información de la escena se está entregando, estamos ok. Si no se está entregando, uno le tiene que decir al director, oye, falta esto o no sé qué. Cuando los directores son que mantengan el diálogo, pueden cambiar alguna palabra justamente por esto de que mi personaje no lo diría así. Si el actor no dijo algún texto, muchas veces pasa que se saltan un texto, uno tiene que avisar y el director generalmente va a hacer otra toma. Pero uno no lo grita a los cinco vientos. Uno siempre, todas las indicaciones, sobre todo con los actores, primero al director. Hay directores que no te dejan hablar con los actores y hay otros directores que te dicen, ya, dile lo que queráis, me da lo mismo. ¿Cachai? Ahí tú tienes que conocer primero que nada con qué tipo de director estáis trabajando. Pero los diálogos tienen que ver justamente con eso. El objetivo principal, independiente de qué director te toque, es tener claridad de antemano cuál es el objetivo de esta escena, por qué esta escena está puesta acá, qué información necesita entregarle a la película. Cuando tú tienes claro eso, pueden improvisar y vas a poder decir muy rápidamente si funciona o no funciona, porque el director te lo va a preguntar. Porque además, y ojo acá, el director siempre, la escena que esté filmando es la escena más importante de toda la película, entonces no lo sacáis de ahí y está ahí. ¿Cachai? Entonces no tiene el macro, nosotros tenemos el macro, tenemos que tener el macro. Tenemos que estar viendo el macro para que este señor o esta señora esté concentrado en lo que está haciendo, que en ese momento es lo más importante de toda la película. ¿Cachai? Y si una escena no tiene un objetivo, no cumple una función dentro de una película, básicamente esa escena no la deberíais filmar. Una pérdida de tiempo y de plata porque básicamente no cumple una función. ¿Por qué está ahí? O por último preguntarte, ¿por qué está ahí? Y ahí uno va y le pregunta al director, ¿para qué sirve este escena? Que también el director hay que cuestionarlo un poco. Esa es la gracia también, ¿cachai? Que no tiene que ver con ponerlo incómodo, sino que cuestionar al director tiene que ver con que el director no ha visto cosas que uno probablemente ve y se lo cuestiona y también lo entiende y le sirve o no le sirve. Y muchas veces le sirve y le da más sentido a otras cosas que no tenemos idea que puede gatillar. Pero eso hay que tener ojo. Bueno, muchas gracias. Continuando un poco lo que estaba hablando Tatiana, porque estamos en el mismo rodaje, yo quería hacerte una pregunta y en eso de la cuestión que tenemos ahora súper diferente a todos los otros casos, que es la pandemia, ¿será posible que el asistente de dirección pueda hacer de script en un rodaje? Estamos hablando de cortometraje. Mira, yo he hecho muchas películas con asistencia, dirección y continuidad. He hecho los dos cargos. Y que siempre tiene que ver con una cosa de espacio, que no caben más personas. Por eso hay una sola persona haciendo los dos cargos. Y siempre digo lo mismo, cobro los dos sueldos, ojo.
siempre digo lo mismo. Por supuesto, te imagináis, le estoy quitando la pega a otro compañero, va a cobrar lo mismo. ¡Qué estafa! Siempre digo lo mismo. En algún momento se puede, ojo, se puede, pero en algún momento del rodaje, alguna de las dos pegas va a estar más o menos o mal hecha, porque en algún momento vas a tener que priorizar. ¿Cachai? Yo no lo recomiendo tanto, tener un asistente de dirección que haga de continuidad también. Sí te podría recomendar que el primer asistente, o sea, el continuista, que también podría ser asistente de dirección, fuera la persona que esté como asistente de dirección y continuista dentro del set, pero que haya un asistente de dirección fuera del set organizando todo lo demás. El asistente de dirección es vital, es una persona que está haciendo que las cosas se cumplan, que esté lo que tiene que estar, que los horarios estén, y más encima están checando la información de lo que viene para que los que están afuera se preparen. ¿Cachai? Es una persona que marca el ritmo. Yo creo que en pandemia es vital sobre todo eso porque tenemos menos tiempo para filmar. Yo creo que la estructura podría llamarla distinta, pero no sé, se puede, pero cómo es la película, en fin, ese tipo de cosas. Es muy difícil además porque son ámbitos de trabajo distintos. El asistente de dirección es una especie de capataz. Es lo que tú dices, el hombre que hace que apúrense con esto, viene la escena, que preparen acá, están en el ritmo de la película, que las cosas vayan, está adelantado, el asistente de dirección siempre está adelantado. Entonces, es el director de orquesta y es una persona que controla, planifica primero que nada, y esa planificación, el objetivo de esta persona es que la película se cumpla en los tiempos y con la plata que tiene la producción para hacerse de la mejor manera para que quede como el director quiere que quede. Entonces suena como fácil, pero es más complejo que la cresta. Entonces es una persona que está constantemente pensando en el futuro, manejando el presente y el futuro más inmediato también lo avisando. Entonces está avisando qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer en 5 minutos más, qué es lo que necesitamos en 5, en 10, en 1 hora y para mañana. ¿Cachai o no? Entonces por eso depende, siempre depende de la película. Yo, por ejemplo, la película que hice, Asistencia, Dirección y Continuidad, era Gatos Viejos, que era una película que sucedía todo en un departamento, con 2 actores, que era la casa de los actores, con sus gatos. Entonces era más fácil. Así todo, uno comete errores. Y hay errores en esa película. Afortunadamente no de continuidad, pero sí de asistencia y dirección. ¿Cachai? Pero igual yo tenía un asistente fuera de este departamento que no cabíamos, haciendo todo lo que el asistente de dirección tenía que hacer, que era adelantar. Entonces creo que una sola persona nunca no son funcionables. Claro, porque al final uno dice, y yo entiendo que ahora con la pandemia, pero ¿qué es lo que pasa con algunas producciones? Dice, ya, aquí me voy a ahorrar plata, lo cual es una estupidez, porque ahorrarte plata en 2 cargos que son tan importantes es una pérdida de plata. O sea, un asistente de dirección que no maneja bien el set, la producción se va a atrasar, va a hacer horas extras, el productor tiene que pagar horas extras, o van a quedar escenas pendientes que van a tener que incluir un día más, o un continuista que está haciendo asistente de dirección y se manda, porque no se dio cuenta, un error importante, eso lo van a tener que volver a filmar, por ende es un día más. Entonces, siempre va a salir más caro sumar días de filmación u horas de filmación que pagar a 2 personas que cada uno pastelero sus pasteles. ¿Sabes? Oye, Gabriela, a lo mejor le puede servir a estos exalumnos que están preparando su corto, que volvamos un poco atrás a lo que hablaste al principio, en relación a cómo, más allá de la lectura que tú dijiste que se hace del guión, ahora me gustaría que me dijeras un poco más, nos explicaras un poco más de la parte técnica de cómo lee el guión el continuista. No tanto esta cosa que tiene sentido, lo que dices que ver si te gusta o no te gusta la película, si entender hacia dónde va, cuál es el arco dramático. ¿Cómo tú lees el guión para hacer un primer informe o un primer detalle de ataque de esa continuidad? Para que les pueda ayudar a estos chicos que necesitan contratar un continuista y que nosotros no enseñamos en el diplomado continuidad. Lo enseñamos de esta forma. Porque no es un pregrado. No es un pregrado. Esa es una deuda porque nos hemos encontrado con tremendo personaje con una función muy importante de la que no sabíamos. Sí, por supuesto. O sea, yo de hace meses atrás, ¿cuál es la función? Y he estado viendo reportes en internet y he visto cosas, por eso había visto la charla de Gabriela antes, porque me encontré con un mundo del que yo no sabía y que siento que es muy importante.
Entonces creo que tarea para la casa, para el instituto, tienen que considerar la continuidad. Ojo ahí, Farfán. ¿Cómo respondería la pregunta, Gabriela? Bueno, oye, Tatiana y Argenis, si quieren, después, si quieres, Farfi, dale mi correo y yo te puedo mandar material. Yo además hago clases de continuidad, te puedo mandar material, encantada, me da lo mismo. O sea, Sí, creo que revisé el que hacías cine... clases, de hecho te iba a preguntar si había posibilidad de algún taller o algo. Taller, no, la verdad es que ahora sí lo pensamos. En algún momento con esta asociación de continuistas y asistentes de dirección hemos hecho talleres, pero para nosotros mismos, ¿cachai? Justamente por lo que yo digo, que yo no sé cómo trabaja otro continuista porque nunca he trabajado con otro continuista, es medio poco viable. Entonces hicimos una especie de taller charla donde cada uno exponía su sistema de trabajo. Entonces, la idea de que tiene esta asociación es justamente para tener un sello de calidad y decir, estamos todos preparados para hacer, llámenos para lo que quieran, lo podemos hacer. Televisión es súper distinto que el cine, digamos. Y en base a eso nace también como, hagámoslo para afuera, ¿cachai o no? Pero ahí vamos. Ahora que se abrieron las grandes alamedas, están todos filmando, entonces hay que esperar un ratito que ya como que juntemos la plata para volver a tener un poco de tiempo, pero sí, yo creo que se va a hacer. Y yo, como te digo, y que lo aprendí con Ricardo Larraín y con Silvio Cayosi, que son dos personas que me dijeron, uno siempre tiene que ser generoso con el conocimiento. Yo siempre entrego todo, siendo que otro director, que no voy a decir su nombre, me dijo, nunca tienes que enseñar todo porque si no te van a quitar tu pega. Y eso es mentira. Te lo juro. Eso es mentira. El trabajo es un 50% un sistema y el otro 50% es empatía y sentido común. Yo porque puede que no sea tan buena continuista, pero soy tan simpática que me llaman igual. ¿Pensai o no? Me he mandado condoros grandes. Honesta, me mandé un condoro. Eso es otro importante. Cuando uno comete un error muy grande, tenéis que decirlo inmediatamente. Y no te van a despedir. Al contrario, el director te va a odiar, pero los productores van a llegar a darte las gracias. Justamente porque lo podemos solucionar al tiro y no como otros continuistas y llegan al montaje y te das cuenta que está la embarrada. Un mal Oye, continuista no puede embarrar una película. Perdón, oye, me fui Gabriela. por la rama. Me pasé 3 juegos. No, no, está bien, Gabriela. Y cuéntanos un poco de eso que te preguntaba de los tips que tiene Ya, que tener una persona para leer el... mira, como yo funciono. Leo el guión, vuelvo a repetir como cuento, lo leo una segunda vez y escribo los personajes. ¿Quiénes son los personajes y las características principales que yo detecto en esos personajes? Sus objetivos dentro de la película. Y ya en una segunda lectura me pongo más técnica y empiezo a rayar mi guión. Marco, y ahí vuelvo a que cada uno es cada uno tiene su estilo. Entonces yo marco lugares, personajes, movimientos, textos importantes. Esto encuentro que es vital que suceda en la película y lo vuelvo a leer. Esa es como ya una tercera lectura. Y una cuarta lectura ya es concreta, donde ya lleno una planilla que es, en realidad agarro la planilla del desglose general que hace el asistente de dirección y agarro esa planilla y empiezo a hacer el estudio de continuidad. Entonces, en esas 4 primeras lecturas, en este estudio de continuidad, que es para mí, no se lo entrego a nadie todavía, anoto todas las dudas que tenga para que cuando yo llego a la lectura de guión, donde vamos a leer escena por escena, yo voy a hacer mis preguntas al director. Y inevitablemente, en estas 4, bueno, sin contar la primera, en estas 3 lecturas, tú vas a detectar errores de guión, si es que el asistente de dirección aún no los detecta. Los guionistas son inmensamente creativos, personas que están en 4 paredes, encerrados en 4 paredes y se van a equivocar. Entonces hay cosas que tienen error y uno puede detectar ese error. Y ahí anoto todas las preguntas para que en esta lectura yo hacer esas preguntas, recibir estas respuestas y ahí recién empezar a hacer, lo primero que se hace es este precálculo de tiempo que les digo yo, que es cronometrar
se promedia el tiempo de página con el tiempo de cronómetro. Yo no sé si conocen las octavas, me imagino que sí. No. Ya. No. El guión, el formato estandarizado de escritura de guión que viene de los gringos, y hoy en día hay programas para escribir guiones, están configurados con espacios, tamaños, diagramación, donde una página de guión dura 1 minuto. Claro, entonces cuando llega un director a un productor y le dice que quiero que hagáis mi película y se trata de no sé qué, fantástico, y te pasa un guión de 200 páginas, el productor ni siquiera lo va a leer y le va a decir, sácale 100, ¿cachai? Un guión tiene que tener 90, 100 páginas, por lo que les decía, 100 páginas máximo. Entonces, una página es 1 minuto. Cada escena tiene un tiempo por página. Si una página, entonces, se trabaja en octavas, se divide la página en 8 partes y cada parte es 1 octavo. Y 1 octavo son 7,5 segundos. Entonces, si una escena tiene una página 4 octavos, esa escena por página dura 1 minuto y medio. Si tiene una página 6 octavos, dura 1 minuto 45. Pero el papel resiste todo, entonces hay escenas que de 1 octavo, que son 5 líneas más la descripción, 1 octavo son 7,5 segundos, pero en esas 5 líneas el guionista puede describir: la gente camina por la Alameda y de repente cae un auto, explota, las llamas, la gente corre, los niños lloran, los muertos desparramados. Eso cabe en 5 líneas, pero claramente esa escena no cabe en 7, no va a estar en 7,5 segundos en pantalla. Por eso los continuistas, después de haber estudiado el director, las respuestas, etcétera, más o menos el estilo, cómo lo va a hacer, ¿verdad?, agarra todos los tiempos por página, o sea, las octavas traducidas a tiempo, y uno cronometrea el guión. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Que me ha resultado mucho mejor, como cacho cuál es el estilo, agarro el guión y lo actúo escena por escena, y la leo en voz alta. Entonces, echo a correr el cronómetro y digo: interior, casa, Juanita, día. Juanita camina, y yo camina y ve a su papá, se detiene, lo mira, y le dice: papá, no sé qué, tacatá, y el papá la mira: cállate, no, pero corta, veo el tiempo en cronómetro, eso es el tiempo que según mi cronómetro, y en esta planilla tipo que yo tengo, promedia el tiempo de la página con el tiempo del cronómetro, y eso me va a dar un tiempo final. Ese es el tiempo que yo digo que va a durar o debería durar la escena en pantalla. Hay continuistas que solamente se guían por su cronómetro y filo con la octava. Cada uno es cada uno, pero jamás nadie va a llegar con un tiempo por escena en base al tiempo de páginas, ¿cachai? Porque eso es totalmente irreal. Sí, o sea, te iba a preguntar precisamente cómo se hacía el crono de esa escena en que uno mete una descripción muy grande y son 3 líneas. Y es pura descripción, pero pasan cosas, como dices tú, que sale caminando, que el caballo se desbocó y que no sé qué, y que el tiempo de película es tiempo. Y son muchas veces escenas que son importantes. Exacto. Entonces, era un poco complejo para uno pensarlo, pero es toda una técnica. Pero te hace más sentido el cronómetro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que lo que deberían hacer es cronometrarse, más que esta planilla, esta como nomenclatura que les digo, las octavas, el tiempo, no sé qué, y promedio, ¿no? Sí, está bien, pero en la realidad a ustedes hoy día les puede servir mucho más el cronómetro, sacar las escenas por cronómetro, y para poder sacar las escenas por cronómetro tenéis que conocer cuál va a ser el estilo del director. Una escena de conversación que la filme Andrés Wood, la misma escena que la filme Torres Leiva, va a durar 2 minutos diferente entre uno y otro, porque José Torres Leiva hace más pausa, es más contemplativo. Andrés Wood es más formal, habla como habla el chileno, tiene un ritmo normal. Woody Allen, hablan súper rápido. Entonces, la misma escena filmada por estos 3 personajes van a durar distinto. Por eso tienes que conocer al director. Conocer al director y tenéis que preguntarle ante el director cómo quiere que sea la película. Y el director debería estar en condiciones de decirte: me encantaría que las actuaciones fueran como esta, y la foto sea como esta, y la cámara sea como esta. Y así tú te podías armar la película en la casa. ¿Qué era lo que quería en que se fijara el continuista? ¿Quieres que se fije más
en los detalles, en los objetos, en el atrezo, o que se fije más en la emoción del personaje? ¿Eso tú le preguntarías? No, yo ya se lo pregunté. Ah, no, yo eso ni lo pregunto. Yo lo hago nomás. Claro. Pero, claro, porque uno dice, todo el mundo te dice, pero ¿cómo si todo eso a la vez? Sí, porque tuve toda la preproducción psicopateando a cada departamento para que tenga un sistema donde el vaso en la escena se lo tomó entero, corte, vamos a hacerla de nuevo, y yo miro el utilero nomás, y el utilero, y llena el vaso, ¿me cachai o no? Entonces, Sí. tengo esa claridad, por ende estoy preocupada de lo que pasa en el guión, y hay un sistema de líneas también en el guión para poder ir registrando qué se filmó y qué no se filmó, y estoy preocupada de la actuación más que del otro, justamente por lo que te digo. Además que hay muchas cosas que tienen que ver con objetos que tú decís, en el plano abierto se movió todo, pero ahora vamos al plano cerrado, no se ven las cosas. Entonces es lo mismo un poco. Solo te tienes que preocupar de los objetos que interactuaron con el personaje. ¿Cachai? Yo, en un principio, en la película de Farfán, yo estaba con mi cámara de foto así, y movía pero con exactitud todo. Hoy en día veo la foto y digo, ah, esto está más cerca, ponlo más acá, y da lo mismo, ¿cachai? Estamos en este plano. Las cosas que interactúan. Porque en el plano grande, si yo agarro el cenicero, fíjate la lejanía y la dirección de mi brazo. Entonces, cuando cierren el plano, probablemente hay un foco ahí. Entonces, muevan todas esas cuestiones. Entonces, le van a acercar al actor el cenicero. Y cuando tiene que estirar el vaso, el actor va a hacer esto. Y ya ahí ya rompiste la continuidad. ¿Cachai? Y es súper importante si van a trabajar con actores que son jóvenes. Los jóvenes tienen la tendencia de la muletilla física. Están nerviosos, no tienen la costumbre de, cuando estudian actuación, estudian para teatro. ¿Cachai? Que va más allá, uno como director, cuando tú tienes un actor que es súper bueno, pero que es teatral, entonces habla claro, uno lo puede bajar, mira, en cine no tenéis que proyectar tanto, es más de, qué sé yo, pero esta persona que trabaja en un teatro con el público allá, de repente va a tener que actuar con una cámara que está acá, ¿cachai? O con una cámara que está allá con 25 personas detrás de cámara en silencio mirando lo que el tipo hace. Entonces, cuando son los actores jóvenes, esos actores se ponen nerviosos y tienen muletillas. Entonces están todo el rato moviendo las manos, ¿cachai? Esas muletillas tenéis que evitarlas. Y para evitarlas, que don Ernesto Malbrán, un gran actor que en paz descanse, me enseñó, darle un objetivo al personaje. Si tú ves en un ensayo que está muy nervioso, mueve las manos, dependiendo de la escena y de qué se trata la escena, dile, oye, mira, no soltís nunca el encendedor. Y vaya a tener a la persona haciendo esto, ¿cachai? Porque lo importante es que no te invada el campo visual cuando tú hagas el plano cerrado. Porque a un actor joven, decirle, en este texto tenías la mano acá, y 2 textos después la bajaste, y después la volviste a subir, y ahí le dais tanta indicación que se va a olvidar de actuar y va a estar más preocupado en qué texto hizo esto que en actuar. Tu objetivo es que el actor actúe bien. Ese es como un tips de actores donde el continuista puede aportar. A los actores jóvenes, a todos los actores, porque hay viejos que también son, pero a todos los actores, primero ve qué tipo de actor es. El que es continuista, hay otros que boicotean la continuidad, que si generalmente son los viejos. Con la mano izquierda, don Julio, sí, sí, acción, y lo hacen con la mano derecha, corten, y te miran como, te cagué. A lo mismo, ¿cachai? Tenéis que identificar qué tipo de actor es y en base a eso trabajar a este actor que es súper concentrado. Tú a Ricardo Darín, tú le decís, en este hiciste así, en este hiciste así, en este hiciste así, el tipo lo va a hacer y jamás va a salir de personaje porque ese señor es un actor de cine, básicamente. Pero si tienes a un actor joven, nervioso, trata de no darle tanta indicación. Como yo no le doy tanta indicación, dándole y jamás diciéndole, oye, agarra el encendedor porque si no vaya a estar como loco moviendo las manos. No, el actor necesita un objetivo. Así trabaja, el actor trabaja en de dónde vengo, para dónde voy, cómo era yo cuando chico, vale, dale un objetivo. Estáis tan nervioso que no podéis soltar el encendedor, por eso tenéis el encendedor en la mano todo el rato. Tú estás logrando lo que quieres y él le está dando un sentido
a este movimiento que después no se lo va a olvidar. ¿Cachai? Oye, Gabriela, me gustaría hacerte una pregunta en relación a tu cambio de rol. Cuando dirigiste tu primera película, esta comedia, ¿qué te pasó con tu cabeza continuista y asumiendo el rol de directora? ¿Tuviste ahí un conflicto, no? ¿Te transformaste, peleabas con tu continuista o no? Fue terrible porque de partida ningún continuista quería trabajar conmigo. Además. Ningún continuista quería trabajar conmigo porque, claro, era como, oh, que al final uno se transforma como en un mito y es mentira, ¿cachai? Hay millones de continuistas mejor que yo. Y cuando logré conseguir un continuista, que fue el Lolo, que es un seco hombre, lo primero que hice con el Lolo es decirle, mira, yo voy a dirigir mi primera película con unos actores que me van a comer, y no me quiero, y más encima una comedia, entonces es muy importante, depende del estado de ánimo del director, es cómo funciona el día a día del equipo técnico, y yo, en mi opinión, eso se refleja en la pantalla. Entonces, si tú vas a hacer una comedia a patás con las lauchas o enojá, ahora, si tú lo pasáis bien en el set y te reí, eso se traspasa en la pantalla de partida. Entonces, lo que yo le dije al Lolo fue, necesito concentrarme, tú eres el continuista. Pero cuando empezamos, y en la preproducción, perfecto. Porque además el Lolo, vuelvo a repetir, tiene una técnica, tiene un sistema de continuidad que viene de mí. Entonces al final era como, hizo todo lo que yo habría hecho, ¿cachai? Y claro, lo miré porque él llevaba la continuidad en el set súper distinto. Y ahí me di cuenta de lo molesto que son los continuistas en el rodaje. Bueno. Somos personas muy molestas. Entonces estáis filmando un plano, el actor dándolo todo con tu fono y tenía una persona al lado que te hace así y lo mira y te dice como, no sirve, y es como, cállate. Y ya, bueno, hagamos otra según el Lolo, no sirve y todo. Y cuando me senté en la sala de montaje, mi película tiene una cantidad de errores de continuidad. Es como el colmo del continuista, hacer una película con errores de continuidad. Y es justamente por eso. Yo como continuista, te diría que al final empecé a entender que tenía que respetar a mi compañero, que no es una falta de respeto, es una dinámica que agarra el director, justamente de lo que les digo. Esta es la escena más importante, por ende este es el plano más importante, la actuación más importante, y puede ser súper importante, pero si no pega con lo otro, pucha, te restringe un montón en el montaje. Entonces, bueno, terminé de filmar y llamé a todos los directores más cercanos, que fui muy molesta, para pedirles disculpas. Y hoy en día yo creo que cuando dirija mi nueva película, claro, mi relación con el continuista va a ser diferente. Yo creo que lo que voy a hacer con esa persona, porque entiendo la importancia, porque yo lo soy, sino que es establecer cómo tenemos este diálogo cuando él o ella necesita decirme algo muy urgente y yo estoy súper metida en el monitor. ¿Cachai? Yo creo que es una cosa es como, no de fondo, de forma, ¿cachai? No eres tú, soy yo, lo mismo. Entonces, si establecemos cómo hacerlo, para yo realmente en el momento en que estáis enloquecido, darle tribuna al continuista para que no me pase lo mismo que en el montaje. Ahora, el Lolo, espectacular. Cuando cachó que yo estaba tan preocupada de lo otro, empezó a agarrar una técnica en set donde me dejó, le sugería al fotógrafo posiciones de cámara o valores de plano para que yo me volviera loca y que hubieran errores de continuidad, pero que igual los valores de plano a mí me iban a permitir en el montaje poder montar un plano con otro, aunque no, la continuidad no fuera perfecta, ¿cachai? Perfecto. Sí, oye, Gabriela, viendo la hora ya, me gustaría abrir un poco más el panel, a ver si alguien más quiere preguntar algo, si hay alguna pregunta más. El momento de preguntarle a Gabriela, que la tenemos acá. Yo a las 8 empiezo a cobrar extra, así que denle. Así que apurémonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que, a ver, ¿alguien ahí? ¿No? Parece que estamos más o menos ya. Ahí hay una de la Fran. Dale, Fran. Sí. Hola Gabriela, oye, un millón de gracias. En realidad, uno sabe que existen esos cargos, pero cuando tú haces microcine, porque en el fondo nosotros hacemos cortometrajes cuando recién estamos titulados y los equipos son breves,
O sea, yo hice un cortometraje con 5 personas, mi primer cortometraje, éramos 5 en el equipo. Entonces, ¿de dónde diablos sacáis un continuista y con lo importante que es? Yo hice, no sé si intuitivamente o qué, pero yo me hice esa pega que tú estás hablando de cronometrar actuando, que pucha que sirve un montón. Yo lo hice como directora. Yo actuaba las escenas y le tomaba el tiempo, y ese tiempo que yo suponía que iba a durar, se lo agregaba al guión técnico. Entonces, a lo mejor ese tipo de ejercicio de cronometrar esos tiempos es como que cronometrearlo el continuista y cronometrearlo el director, y después se lo pueden conversar. También eso puede ser, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. A mí, de hecho, con los directores que he trabajado, bueno, con todos he trabajado bien, menos con una, pero a los directores que hacen esa pega de cronometrar, es mucho, agarran una claridad no solamente del tiempo, sino de todo, de la construcción del tiempo, ¿cachai o no? Entonces de ahí deriva en cuántos planos, cómo son los planos y todo. Entonces es súper bueno trabajar con un director que hace esa pega que haces tú. Y lo otro como eso, y lo otro que hace un director, que yo lo he visto, Andrés Wood lo hace, y es súper bueno, justamente porque Andrés entiende que los directores, esta es la escena más importante, y tenéis 90 escenas. Entonces lo que hace Andrés en la pre, le pone nota a las escenas. 7, 6, 4, 5, ta, ta, ta. Entonces con esa nota, el asistente de dirección sabe cuáles escenas Andrés va a necesitar más tiempo porque son más importantes dentro del relato. Y el Andrés también tiene esa guión con las notas y dice, ya, me estoy demorando mucho en algo que en realidad tiene nota 4 y necesito tener tiempo, no le puedo quitar tiempo a una escena que tiene nota 7. ¿Cachai o no? Eso también es súper buen ejercicio sobre todo para dirección. Y cuando tú dices, y aquí hay, ojo, sí, los equipos somos 30, 35, yo he trabajado en películas que son 200 personas, que nos tenían que poner poleras con el nombre, porque no, ¿cómo se llama este gallo? Pero yo he filmado películas con 8 personas, largometrajes. La película de Sebastián Lelio, que se llama El Año del Tigre, éramos 8 personas en Iloca filmando una película con un tigre, con actores, con gente local, escenas con extra, etc. Se puede, y hoy en día se puede mucho más que antes. Lo importante es la planificación y la claridad que tú tengas. Es solamente eso. Pero de poder, siempre vaya a poder. Nadie te dice que Gabriela, no. yo creo que estoy dando en el clavo. O sea, todo se puede si se organizan bien todos los puntos. O sea, la clave de tu cargo es la organización. O sea, claramente esto es un ejemplo para todos los que tratamos de hacer algo de cine, que la importancia de organizarse no es llegar a agarrar una cámara y salir. A uno le gusta hacer eso, agarrar una cámara, salir y filmar, pero no es suficiente. O sea, No, antes de salir a filmar tenéis que hacer todo esto. claro, igual Gracias, ¿ah? no, de nada. Igual, ojo que la organización depende del asistente de dirección, no del director. Y también creo que es súper bueno, y ahora en pandemia más que nunca, es que desde la adversidad y desde todo lo que nos está pasando, sacar la oportunidad. O sea, siempre lo digo, nunca vamos a tener todos los imprevistos y la no plata y la falta de tiempo es el hijo tonto del cine chileno. Lo que uno no puede hacer es frustrarse, sino que en el fondo es decir, ya, tengo 2 bolitas y un chicle, ¿qué hago con 2 bolitas y un chicle? No decir, pucha, pero es que con 2 bolitas y un chicle no me alcanza. De toda la adversidad tenéis que sacar la oportunidad. Así nacen relatos, estilos audiovisuales, muy heavy como en la historia del cine, como los estilos nacen de problemas técnicos, básicamente. El neorealismo italiano, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, exactamente. Oye, y antes de irme, hay un tip súper bueno que se me olvidó el nombre, creo que era Patty. En Estados Unidos, mi trabajo, la continuista, de hecho, y los gringos con los que he filmado, y se llegan a una impresión de los técnicos chilenos, porque somos tan autodidactas, siempre me dicen, oye, tu pega en mi país la hacen 4 personas y aquí la haces tú, ¿cómo lo haces? ¿Cachai o no? Bueno, en Estados Unidos, Steven Spielberg, gran director, tiene su continuista y esta mujer, que es mujer continuista, tiene 4 asistentes, que uno está exclusivamente viendo esto, el otro esto. Entonces,
Steven Spielberg dice, acción, corte, no me gusta, hagamos otra, acción, corte, esta me gusta, y mira a la continuista, y la continuista revisa con su equipo, y si la continuista le hace así, Steven Spielberg dice, ok, cambiamos de cámara. Si la continuista le hace así, Steven dice, vamos a filmar otra toma. Esa continuista, chiquillos, es una señora de Rancagua. La continuista y brazo derecho de Spielberg es una rancagüina. No te puedo creer. Lo juro. ¡Qué Te lo juro. notición! ¡Qué notición! Le- Me va a dar le- el le- nombre después. Me va a dar el nombre después, a ver si lo ubicamos. Bacán. Bueno, oye, Gabriela, darte las gracias, ha sido una charla muy entretenida, realmente hemos aprendido todo bastante más, incluso los exalumnos que están preparando su corto, y me tengo que despedir sin antes decirles que la charla que viene, tenemos invitado a Jorge Holguín con el tema El cine fantástico y de terror. Nos va a contar todas sus peripecias, cómo llegó a inventar este estilo de cine que le va tan bien en un mercado bastante... vende sus películas de Estados Unidos, tiene una cosa muy increíble, Jorge, así que vamos a conversar con él el próximo viernes. Gabriela, te agradecemos, te doy las gracias realmente de parte del Instituto de Miguel Litín, el director, muchas gracias y ha sido un agrado conversar contigo. Oye, un gusto. Yo quiero cobrar la palabra respecto del material de apoyo, que por Dios que nos va a servir. Me lo va a mandar. Ya. No, mándame directamente, Tati, tú un correo. Falti, Ya. dale el correo después. Ya, yo se lo doy. Ya, bacán, yo le mando. Me voy a colar en ese correo, por favor. Sí, por supuesto. Lo que Estamos en el quieran. mismo punto, así que va a llegar. Despídanme y yo les mando, no tengo ni un problema. Gracias, te pasaste. un amor. Gracias, Aurora, linda. Chao, que estén bien, que les quede buena la peli. Gracias.